¿Ya han llevado la teoría? Una pregunta, si ya han llevado la teoría de la enfermedad renal diabética. Sí, doctora, ya tuvimos la clase de complicaciones agudas, crónicas, perdón. Mm, ok, gracias. Siempre les hago recordar que para efectos del examen es importante que se guíen sobre todo de em, la presentación teórica, ¿cierto? Bien. Esto va a ser un poco más corto, no es como una clase teórica. El día de hoy vamos a tratar de resumir un poco la enfermedad renal diabética y vamos a ver qué provecho le podemos sacar, ¿no? De la teoría y la práctica. Ese es el temario. Y como ya me han comentado que ya ustedes han llevado la parte teórica, es algo, digamos, dirigido para que recuerden en cuanto a que la enfermedad renal diabética es causa muy importante de la enfermedad renal crónica y de la enfermedad renal terminal. Por consecuente, esto es muy frecuente en pacientes que llegan a tener terapia de diálisis, ¿no? Hemodiálisis. Se complica muchísimo y esto es un daño debido a la hemodinámica glomerular, al estrés oxidativo e inflamación producto de la hiperglicemia. Siempre les recuerdo, ustedes tengan un paciente con hiperglicemia, eso significa que es un paciente que está inflamado, que está glucotóxico y que el endotelio sufre. Al sufrir el endotelio, altera también el glomérulo. Esto va a llevar a la larga una fibrosis intersticial y atrofia tubular. Por lo tanto, la tasa de filtrado va a reducir. Cuando hay un exceso de glucosa, hay también un exceso de los productos de glicación avanzada, los AGEs. Este exceso de AGEs va a generar también, em, es un producto de inflamatorio. Entonces, típicamente estos AGEs se van a entrecruzar y van a alterar la estructura, por ejemplo, de la membrana basal, de las proteínas, y va a generar una degradación proteica también a nivel de célula glomerular, generando adelgazamiento de la membrana basal, expansión del mesangio. Cuando vean expansión del mesangio, luego lo vamos a ver en algunas fotos, pero esto va a reemplazar a un mesangio normal, a un glomérulo normal, y a su vez a una acumulación del intersticio, ¿no? De la membrana también extracelular, generando glomeruloesclerosis y fibrosis. Si este es el tirocito, perdón, si este es la célula del glomérulo, vamos a ver que también se van a liberar los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que también se liberan cuando hay un exceso de hiperglicemia en el endotelio. Es una respuesta inflamatoria en el endotelio, generando también esto cambios a nivel genético de la célula, produciendo una inflamación, angiogénesis y disfunción endotelial con el tiempo. Esto se va a transformar en una alteración de la hemodinámica glomerular. Recordemos que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tener un aumento del flujo prerrenal y un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Por eso es que al inicio del paciente va a tener un hiperfiltrado que se llama más de 120. Por lo general, no sé cómo les han dicho en la teoría, pero por lo general 120, ¿no? Más de eso, hablamos de un aumento de tasa de filtrado, de hiperfiltración. Entonces, en las primeras etapas va a ocurrir lo que les menciono y desequilibrio en torno a la arteriola eferente y aferente con aumento de la presión dentro del glomérulo. Lo que puede haber es que aquí en la arteriola aferente viene el flujo, pero se va a encontrar que va a haber un efecto de una constricción de la arteriola eferente y este flujo dentro del glomérulo va a estar incrementado. Quienes están aquí, estas células azules son los podocitos y estos podocitos van a sufrir ese estrés
por la contracción o por el angiotensina 2 que va a actuar dentro de la arteriola eferente y por lo tanto va a aumentar la presión. Estos podocitos a la larga, con el tiempo, van a empezar a sufrir sus cambios, digamos, arquitectónicos. Entonces, este esqueleto de los podocitos va a variar, ya no va a tener tantos podocitos, por lo tanto, se van a ir perdiendo, como lo vamos a ir viendo en las siguientes imágenes. Entonces, en cuanto a la diabetes, genera que hay, en cuanto a diabetes, hay una disminución del suministro de sodio en la mácula densa. Tenemos aquí. Túbulo proximal se hipertrofia. Hay una regulación positiva para inhibidores, para los SGLT2 y SGLT1. Recordemos que los importer sodio también de glucosa, sodio glucosa tipo 1 y tipo 2 reabsorben glucosa. Sobre todo tenemos casi un 90% de importer sodio glucosa tipo 2 en el glomérulo y un 10% para tipo 1 en el glomérulo. Estos lo que van a hacer es una reabsorción de la glucosa que está más expuesta en el paciente con diabetes. Cuando tenemos una glucosa más de 180, hay un problema porque hay una reabsorción de sodio glucosa mayor y hay una disminución del suministro de sodio en la mácula densa. Por lo tanto, hay un aumento de flujo prerrenal en el paciente, generando a una tasa de filtrado glomerular también alterada. ¿Qué podemos tener en los pacientes con hiperglicemia? Entonces, en resumen, que cuando tenemos más de 180 ya no se puede absorber normal. Eso va a tender ustedes van a ver que un paciente con una glucosa sérica más de 180 va a perder por la orina la glucosa. Ya no va a tener esa capacidad fácil de reabsorberla, va a perder. Pero además, en el paciente con diabetes, el Symporter de glucosa y sodio va a estar más ávido de reabsorber glucosa. Entonces va a perpetrar la hiperglicemia del paciente, pero cuando ya esto supera los 180, igual también se va a perder la, la glucosa en orina y eso genera es sinónimo de una inflamación glomerular. Entonces tenemos que este hiperfiltrado va a depender mucho de la enfermedad de la diabetes. Normalmente decimos que esta duración, por lo menos en menos de 10 años en el diabético tipo 1 va a estar hasta un 70% y en el diabético tipo 2 hasta en un 23%. Por lo general, por lo que ustedes han ido revisando en la teoría, la nefropatía diabética se presenta en el 40% de los pacientes con diabetes. Entonces, este daño puede ser explicado por la edad avanzada, glomerulosclerosis, una hipertensión no controlada o incluso la edad avanzada del paciente se va a demostrar en una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, el flujo de filtrado glomerular es difícil de medir. Para eso es que tenemos a veces una tasa de filtrado glomerular que, como les decía yo, en muchas teorías les dicen más de 120. En este rango de esta literatura es hasta 140. Ustedes en la teoría que han entendido, que les han indicado, es un rango. Chicos, ¿están ahí? Que debe ser superior a 30. Ah, no, perdón. La tasa de filtrado, claro, se considera a partir por debajo de 60 para que... No, ya, eso es en enfermedad renal, claro, ¿no? Pero en hiperfiltrado, bueno, yo les dejo esta referencia, igual ustedes revisen su teoría, porque, como les digo, depende de la literatura que hayan obtenido. Si ustedes tienen que un paciente esté hiperfiltrando, ustedes les den una tasa de filtrado glomerular, ya les mencioné que es importante usar el CKD-EPI para calcular o estimar la tasa de filtrado. Si ven que el paciente está con hiperfiltración, pues hay que evitar que esto progrese, como mejorando la glucosa, la presión, el peso, consumo de sal, deporte, incluso usando fármacos, ¿no? Ya les mencionaba a ustedes en las clases anteriores que los inhibidores de SGLT2 van a proteger contra la nefropatía diabética. La progresión es más lentita.
Entonces, como la hiperglicemia también da como resultado un aumento de la derivación de la glucosa, ya les mencionaba los AGEs, tenemos que recordar que esta vía no es la única. Hay otras vías, como las vías de los polioles, que también incrementan el estrés oxidativo. Por lo tanto, genera un aumento o una inflamación del mesangio glomerular y esto lleva a una matriz mesangial incrementada, disminuye la producción de los metaloproteinasas y a la larga tenemos que esto produce una inestabilidad endotelial, igual perpetrando lo que les mencionaba, la fibrosis y la glomerulosclerosis en los pacientes. Esto ocurre en los pacientes con prediabetes también, con diabetes y con dislipidemia, hipertensión. Los cambios que podamos ir teniendo, vamos a agrandar esto de acá. En este dibujo vamos a observar que las arteriolas están de un mismo diámetro, pero en diabetes, sobre todo, hay una constricción de la esto de aquí, en diabetes. Ok. Esta constricción de la arteriola deferente incrementa la presión glomerular y ahí es donde daña el podocito. Yo les mencionaba que a lo largo del podocito cambia su estructura y deja pasar las proteínas, ¿no? Aquí en esta imagen inferior donde estoy marcando el podocito, en esta imagen inferior están los podocitos, ¿no? Pero normalmente está en una posición muy apretadita, dejando pasar mínimamente las proteínas, pero con el tiempo esto se dilata. Estos podocitos tienen mayor distensión entre podocito se dice podocito porque son como piecitos, ¿no? Entonces estos se van abriendo, separando, se van distanciando y lamentablemente ahí es que empiezan a tener esa pérdida. Entonces hay fármacos como inhibidores ECA o bloqueadores del receptor de angiotensina, los BRA. Estos hacen que se dilate aquí la arteriola eferente y genera una disminución de la presión glomerular, por lo tanto disminuiría el daño, ¿no? Pero habría que elegir qué fármacos nos van a apoyar hasta aquí. Entonces, si tenemos ya que los cambios que van a darse en nuestros pacientes van a instalarse lentamente, pues lo que hay que evitar es que esto progrese. La actividad del macrófago también, producto de esta especies reactivas del oxígeno y liberan unas citoquinas inflamatorias, afectan al podocito a las células tubulares, dañándolo, generando apoptosis, necrosis, disfunción, hipertrofia, llegando a una progresión de la nefropatía diabética. Estos macrófagos activados por la hiperglicemia va a generar también un depósito de fibroblastos en el mesangio y generando también una fibrosis, una expansión, proliferación, una matriz también depositada con exceso de mesangio, fibrosis, generando también lo que les mencionaba, una progresión. Entonces, esto es el resultado de una hiperglicemia, ¿no? Incluso ustedes saben que a paralela hay otros problemas a la hiperglicemia que vamos a discutir un poco más adelante. Entonces, esta angiotensina 2 o estos productos AGE, albuminuria, van a llevar como consecuencia daños tubulares y alteración del factor de crecimiento, transformante beta, llevando a una conversión de los miofibroblastos de pericitos, infiltración de macrófagos y un depósito de colágeno y fibrina en el glomérulo. Entonces, la enfermedad renal diabética es una causa común de enfermedad renal crónica. Tiene una conciencia que la enfermedad renal diabética es extremadamente
pobre en los pacientes, no conocen su enfermedad, no conocen las complicaciones. El 40% de los pacientes con enfermedad renal diabética, perdón, con diabetes hacen enfermedad renal diabética. En el estudio del doctor Herrera del hospital 2 de mayo, Loaiza, Carrión, encontraron que el 73% de albuminuria teníamos más de 30, o sea, más de 30 de albuminuria tenía el 73% de la población, el 54% tenía una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, el 81% decía que no había tenido una evaluación previa, o sea, es muy alta la carencia, digamos, sanitaria. A veces no hay reactivos, no hay educación, no hay grupos de diabetes, no hay charlas. Yo les hago un paréntesis que en el Hospital 2 de Mayo sí tenemos un programa de diabetes donde se educa a la población. Los que han visto en consulta les decimos, señor, vaya a la charla. Es importante que se eduque, reciba información de enfermeros educadores. Volviendo al tema, en el paciente con diabetes tipo 1 tiene también albuminuria y tiene igual mortalidad, riesgo de mortalidad que el tipo 2. Es importante que sepan que en el diabético tipo 2, después de los 40 años, se asocia a mayor riesgo para enfermedad renal, suele ser asintomática, es más común que tenga una disminución de la tasa de filtrado y también puede tener albuminuria. En el diabetes tipo 2 se hace de inicio de la juventud, en diabetes tipo 2 de inicio de la juventud, tenemos problemas porque hay pacientes con obesidad. Ustedes se dan cuenta que normalmente la diabetes tipo 2 pues se puede decir que es en adultos con comorbilidades, sedentarismo, pero cada vez el debut de diabetes tipo 2 se va acercando a la juventud porque hay mucho más obesidad. Entonces, este problema de la obesidad provoca complicaciones renales incluso mucho más rápidos que el gente con diabetes tipo 1. Ser obeso también te implica un riesgo de complicaciones. También puede haber proteinuria en obeso sin llegar a ser diabético, pero ser obeso también te dice que más rápido vas a llegar a ser diabético por la insulinoresistencia y a la larga un daño también de una secreción de insulina a partir de la célula beta. Hay múltiples fenotipos genéticos, factores de riesgos, daño tisular de manera epigenética, por ejemplo, estar en un ambiente obesogénico hace que tengamos más factor de riesgo para la enfermedad renal. La edad también puede contribuir, se requieren décadas de exposición a la diabetes. Mientras más años de diabetes, más descontrol de la enfermedad, pues también puede haber enfermedad renal diabética. Si tenemos, dice acá, enfermedad renal crónica, diabética, puede ser de cualquier etiología, pero podría ser también una explicación la misma edad a partir de los 50 años de tener una microalbuminuria. O sea, por sí sola, la edad también es un factor de riesgo. En cuanto a raza, los latinos, afroamericanos, indígenas americanos tienen mayor albuminuria y disminución de la tasa de filtrado glomerular. En cuanto al sexo, puede ser nefropatía diabética más frecuente en las mujeres, pero cuando es del varón tiene mayor riesgo de la progresión, ¿no? Hay diferencias en la arquitectura del cuerpo, hay exposición a hormonas, masa muscular sobre todo, y generalmente los estilos de vida como el tabaco, obesidad o inactividad física empeoran el panorama. El nivel socioeconómico bajo indica un pobre acceso a la salud. Recuerden que a veces no hay reactivos, no hay médicos en todos los centros de salud. Tenemos creencias populares, habilidades lingüísticas para no hay una buena comunicación de repente con un profesional. Desconfianza a los médicos porque han tenido malas experiencias. Menos adquisición de alimentos sanos. Recordemos que hay áreas rurales donde solamente la base de los alimentos vienen a ser puro carbohidrato, hay más probabilidad de componentes o de comportamientos no saludables. Para tener una dieta balanceada hay que tener ingesta de proteínas, fibra, carbohidratos y grasas saludables, ¿no?
Como mencionaba hace un momento, en la obesidad hay mucho riesgo para otras enfermedades, incluyendo también la enfermedad renal crónica. Entonces, esta infiltración de adipocitos dentro del glomérulo también genera una glomerulopatía relacionada por la obesidad. 40% de las características similares a la enfermedad renal diabética, engrosamiento de la membrana basal glomerular, expansión mesangial y glomerulosclerosis. Estos adipocitos también tienen aumento de citoquinas y este estrés oxidativo lleva a la enfermedad renal solamente por ser un paciente con obesidad. Ni qué decir de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que también se altera en el paciente obeso. Por lo tanto, también va a tener un aumento de la presión intraglomerular. El tabaco, el conocido agente tóxico, dañino por excelencia, ya les mencionaba en pacientes con enfermedad arterial periférica, pues también genera daño endotelial en el paciente con, em, en todos los pacientes, daño también endotelial y glomerular. Y ni qué decir de la hiperglicemia, que ya les mencionaba, que viene a ser el exceso de la glucosa. Estos valores, sobre todo por más de 180, alteran o aumentan potencialmente la producción de estos cuerpos AGE, de estos cuerpos ROS que les mencionaba, y esto perpetúa la inflamación, generando una disminución de la tasa de filtrado. En cuanto a la hipertensión, bueno, normalmente tenemos que, si tenemos una presión sistólica, incluso a partir de 140, aumenta sistemáticamente el riesgo de la aparición de la albuminuria grave, incluso de la enfermedad renal en estadio 3. Por ahí mencionaron ustedes que la tasa de filtrado menor a 60, ya hablamos de una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, la tasa, este es el mapa de calor de la tabla de Cadigo. Por favor, siempre hagan eso en sus pacientes, apliquen la tasa de filtrado glomerular. Em, Utilizar el CKEPI ayuda mucho para que puedan estimar su tasa de filtrado y la albuminuria, ¿no? Ayuda mucho con una creatinina, ni siquiera es que necesiten urea y creatinina, con la creatinina estiman ustedes la tasa de filtrado. Y la albuminuria, pues sí es importante. Les recomiendo que hagan estos pedidos a sus pacientes por lo menos una vez al año para que podamos entender. Entonces, cuando hablamos de una tasa disminuida de filtrado glomerular o de enfermedad renal ya definida, es cuando esta es menor a 60, como dijo su compañera. Menor a 60 ya estamos hablando de una enfermedad renal establecida. Igual es importante identificarla, repetirla y controlarla. Nos podemos ayudar de estas manifestaciones. A veces, como les mencionaba, los pacientes vienen a ser asintomáticos, por lo tanto, sugerimos pruebas anuales. Si hay mucha alteración, podemos controlarlo cada 6 meses para identificar o corroborar si realmente estamos en ese efecto. Para tomar una proteinuria, una albuminuria, hay que tener al paciente lo más estable que se pueda. No tiene que estar séptico, ni tampoco estar, digamos, con un proceso de que lo esté descompensando. Entonces, hay afecciones, por ejemplo, la hiperglicemia incontrolada, el ejercicio, infecciones, o sea, disfunciones cardíacas. Esto va a tener alterada la proteinuria. Así que hagamos con el paciente esté estable, ¿sí? El sedimento de orina debe tener albuminuria muy elevada, hematuria, proteinuria en ángulo nefrótico, cuerpos grasos, ovalados o gotas lipídicas, glomérulos dismórficos. Estas son características que tendríamos que evaluar en un sedimento urinario en todos nuestros pacientes. Entonces, si tenemos una albuminuria persistente y una tasa de filtrado menor a 60, disminuida, esto tenemos que recordar que ya es una enfermedad renal diabética. eh, Podríamos averiguar. Hay pacientes que tendremos que expandir un poco más el estudio, apoyándonos del nefrólogo para poder ver qué otra enfermedad podría estar asociándose en este paciente. Entonces, como tamizaje, tenemos que la enfermedad renal diabética se define cuando hay una tasa de filtrado menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, albuminuria presente mayor a 30 miligramos por gramos, u otros marcadores de daño renal como hematuria. Yo les comentaba, cuando ya vemos hematuria o cambio estructural, por favor, pidamos una evaluación del nefrólogo. La evaluación debe ser anual, según las recomendaciones del CADIGO, de la ADA,
Y la detección de la enfermedad renal crónica debe comenzar con el diagnóstico desde la diabetes tipo 2. Ustedes diagnostican diabetes tipo 2 y tenemos que hacer el estudio renal. Si diagnostican diabetes tipo 1, bueno, eso se hace a partir del quinto año, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hacer el screening? Cuando es diabetes tipo 2, apenas hacen el diagnóstico. ¿Cuándo hacer el screening en diabetes tipo 1? Al quinto año del diagnóstico. ¿Cómo hacer el screening? Pues tenemos que hacer una estimación de la proteinuria y cálculo de la tasa de filtrado con la creatinina. ¿Qué hacemos si sale positivo el estudio? Pues repetimos para poder identificar si realmente este resultado es positivo. Y además podemos iniciar un tratamiento que tenga evidencia en disminución del deterioro, ¿no? De la progresión de la enfermedad renal. ¿Cuándo repetir? También es una buena pregunta. Pues a veces entre 3 a 6 meses repetimos para identificar si realmente esto es real. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Recordemos que tenemos una proteinuria mayor a 30, pero en este caso también recordamos que hacemos una relación albúmina-creatinina mayor a 30 miligramos por gramo. Eso también nos ayuda muchísimo, no solo la proteinuria, en este caso. em, Aquí también quería decir, me corrijo, es una relación albúmina-creatinina mayor o igual a 30. No solamente la proteinuria. Desde el examen se pide así, ¿no? Relación albúmina-creatinina y una tasa de filtrado menor a 60, pues tenemos que tener ya el diagnóstico de una enfermedad renal diabética. Y recordemos que también tendríamos que pedir una imagen para poder identificar. ¿En quiénes se hace una biopsia cuando hay duda, ¿no? ¿En quiénes? Entonces, aquellos que tienen una proteinuria muy marcada, una proteinuria en rangos nefróticos, hematuria, problemas en la ecografía, ¿no? De repente que nos hagan sospechar de otra enfermedad. Aquí vemos un glomérulo normal. Aquí se va viendo cómo el mesangio se va expandiendo. Entonces aquí continúa con una expansión mesangial prominente, con nódulos incluso, y una mesangiólisis. Aquí vamos observando cómo se van formando ya algunos nódulos de Klinefelter-Wilson. Es por la acumulación del mesangio. De lo que era normal va progresando. Los capilares se van dilatando, generando unos microaneurismas. Y por último, tenemos un glomérulo obstructivo. Su glomérulo ya no es funcional. ¿Ok? Entonces, los cambios intersticiales o hialinosis arteriolar en la enfermedad renal diabética va a generar que estos túbulos ya no sean funcionantes. No vamos a tener ninguna producción. Las membranas basales tubulares van a estar engrosadas y ensanchadas. Y esta arteriola, miren, ya no tiene ninguna luz significativa. Ya no está funcionando. Y estos túbulos renales, pues, van a tener un intersticio de enfermedad renal diabética avanzada con membranas tubulares basales engrosadas. Incluso aquí, ¿no? No tenemos nada ya, algunos son cilindros ensanchados. No hay ninguna funcionalidad en este glomérulo. Para el manejo multidisciplinario, como siempre, como todo en la vida, educación multidisciplinaria, mitigar los riesgos, controlar los casos tipo modelo, cuidado modelo multidisciplinario, programas de autocuidado y guías de práctica clínica para generar una armonización y un control apropiado para mejorar em, el cuidado, el control de la enfermedad renal diabética. Esto es la meta en general. Yo sé que hay casos, digamos, específicos, pero por lo general una glicosilada debería estar en meta menor a 7%, una glucosa en ayunas preprandial menor a 130 y una glucosa postprandial menor a 180. Esto es por lo general las pautas de recomendación. En cuanto al plan integral, se recomiendan fármacos que ustedes ya han podido ir revisando, que puedan disminuir la progresión y mejorar la arteriola. ¿Se acuerdan que estaba con una vasoconstricción la arteriola diferente? Pues usamos fármacos Musieca o bloqueador de receptor de la angiotensina 2, como los BRA, que se usan para la hipertensión, pero también tenemos una protección
glomerular y una disminución de la albuminuria tienen su eficiencia también reportada. Las estatinas también van a ayudar para mejorar y disminuir la enfermedad renal cardiovascular aterosclerótica. La metformina se puede usar en pacientes, pero que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor a 30. Se usa, ya le hemos mencionado, porque hay riesgo de acidosis láctica. En cuanto a, en cuanto a los pacientes que son candidatos a usar inhibidores de GLT2, pues para la mayoría tenemos que usar una tasa de filtrado mayor a 20. Recuerden de su teoría, por favor, siempre. 20, 25 punto de corte para la mayoría de inhibidores SGLT2, ¿no? Entonces, si el paciente está teniendo proteinuria, tasa de filtrado disminuida, es obeso, hipertenso, pues esa molécula les va, la tasa de filtrado glomerular se deteriora con menor rapidez, progresa con menor rapidez, es decir, y se puede en algunos casos considerar análogos de GLP-1 porque esos pacientes que usan un agonista del receptor del GLP-1, pues va a tener beneficios cardiovasculares, va a tener menor peso, menor obesidad, por lo tanto menor impacto en la enfermedad renal diabética. Y por último, y no menos importante, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos, como la finerenona, que son fármacos que van a ayudar también en tener una concentración sérica normal de potasio, albuminuria, que está vigilando eso y va a ayudar en la disminución de la progresión del daño glomerular. Tengan en cuenta que esos fármacos de los antagonistas del receptor mineral corticoides se usan con una tasa de filtrado que sea mayor o igual a 25 y vigilemos el potasio. Entonces, no perdamos el... Perdón, vamos a ver, puntero. El estilo de vida, que es importante, la alimentación, la actividad física, dejar el tabaco y tener un peso saludable, vigilar los factores de riesgo cada 3 a 6 meses, las drogas de primera línea, ya conocen ustedes los inhibidores SGLT2, la metformina solamente si tenemos una tasa de filtrado mayor a 30, inhibidores SGLT2 en su mayoría mayor o igual a 25 en la tasa de filtrado, en algunos pocos en 20. Recordemos que podemos usar los fármacos que puedan disminuir, por ejemplo, ya saben, los IECAS, los BRAS, los antagonistas del receptor de mineral corticoide, nos van a ayudar también a controlar la presión y nos va a ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad renal diabética. Si tenemos mucho riesgo de la enfermedad de cardiovascular, agregamos estatinas. Si ha tenido un evento cardiovascular, un infarto, agregamos aspirina, ¿ok? Estos fármacos no los voy a mencionar porque no los tenemos aquí, son un poco más complejos como para pregrado, pero recordemos que sí podemos indicar fármacos como agonistas del receptor GLP-1 para tener, recordamos, baja de peso, baja de la presión y baja el deterioro de la tasa de filtrado, o sea, ya una disminución de la progresión. Ya para ir terminando, Em, recordemos que tenemos una natriuresis, lo que nos va a llevar a un feedback. Y siempre les recuerdo que tenemos una arteriola diferente que está con vasoconstricción. En este caso, los inhibidores SGLT2 van a actuar en sus receptores que tenemos en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, no se va a absorber la glucosa y esta glucosa se va a perder junto con el sodio, glucosa. Por lo tanto, se va a tener una disminución de la glicosilada en el peso, un paciente que va a tener una disminución de la presión arterial, menor rigidez arterial, vamos a tener una mejor un feedback glomerular. Esto va a llevar lamentablemente inicialmente a una construcción de la arteriola aferente y eso nos puede llevar al inicio a una disminución de la hipertensión intraglomerular y una disminución de la proteinuria, producto de los inhibidores SGLT2 como dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina. Entonces, eso sí hay que vigilar, porque no todo es maravilla, siempre tenemos efectos adversos. Entonces, en cuanto a los efectos que van a producir los inhibidores SGLT2,
productos o efectos intrarrenales, un aumento del feedback tubulo-glomerular, disminución de la hipertensión intraglomerular, disminución de la albuminuria, disminución de la pérdida o de la deterioro de la tasa de filtrado glomerular, llevando una protección renal. En cuanto a la excreción del sodio, nos va a generar una disminución de la precarga en volúmenes, una disminución de la presión arterial también, llevando a un recambio del miocardio, generando disminución de la tasa de falla cardíaca y una protección cardiovascular. Y en el efecto intravascular va a haber un volumen precarga disminuido, por lo tanto va a haber una disminución del grosor de las paredes arteriales y una mejoría del endotelio. Entonces, este inhibidor SGLT2 tiene buenos efectos positivos sobre el efecto cardiorrenal metabólico, pero también recuerden que puede tener como efectos adversos glucosuria, infecciones vaginales, infecciones urinarias, mm, incluso cetoacidosis euglicémica. Entonces, estos inhibidores SGLT2 se usan sobre todo para la mayoría, yo creo que para la mayoría de inhibidores con una tasa de filtrado de a partir de 25. Si es de menor a 25, disminuyamos, pero hay pocos que, según cada fármaco, se puede usar. En algunos dicen 20, pero para la mayoría, yo creo que con 25 es suficiente, ¿no? En adelante. Entonces, la protección renal va no solamente porque me está cuidando la proteinuria o la tasa de filtrado que va disminuyendo, sino que también me controla un poquito la presión, disminuye la tasa de filtrado, la tasa de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca. La albuminuria en general va a producir también un aumento de la oxigenación de las células tubulares, perpetúa un envío de oxígeno apropiado, por lo tanto, las células tubulares van a tener una mejor proyección de vida también. Entonces, estos fármacos de protección renal les sugiero que los revisen con calma y luego ya los puedan utilizar cuando sean médicos y tengan la oportunidad de manejar pacientes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Bien, entonces, hasta aquí dejo de compartir y estamos